Hola a todos, esta es la sexta clase del seminario sobre eh, clínica y topología desde cero. Y hoy estamos con Federico Ledesma. Él nos va a acompañar desde Misiones, al norte de Argentina. Em, Hoy él hizo una presentación hace un par de semanas, bueno, hace un mes, un poco más de un mes, en el grupo de Apola Misiones, que a mí me pareció muy interesante. Nosotros la trabajamos un poco antes de que él hiciera la presentación y pienso que es algo que también podemos charlar acá. No sé si ustedes saben muy bien, eh, pero seminario viene de semilla o de semen, de sema, y en cierta parte lo que a mí me gustaría lograr con este seminario es que ustedes también puedan hacer, digamos, aportes un poco más grandes a lo que estamos diciendo. Obviamente, poco a poco, si es algo desde cero, es un poco más complicado, pero mi intención no es que ustedes solo escuchen mi voz, sino que también puedan escuchar las de otros y en las medidas de que ustedes también vayan investigando, vayan pensando cosas, también puedan ir aportando como efectivamente lo va a hacer más hoy Fede y como todos los participantes han hecho, ¿no? En mayor o menor medida. A veces cuando me he acercado a algunos de los participantes, mi idea es que todos los participantes del seminario, digamos, pasen por esta silla de comentador o bien de presentador incluso. Por lo menos una vez, pero bueno, se va haciendo rotativo y a veces cuando me he acercado a algunos de ustedes me dicen que no saben mucho al respecto, eh, quizás incluso que les da un poco de vergüenza y está bien con eso. Lo que sí quiero decir es que no hay requisito, digamos así, de saber. Sí, ganas de aprender, ganas de comentar, ganas de compartir las preguntas que uno tiene. eh, que también hasta cierto punto es lo que yo hago con ustedes, ¿no? A mí no me gusta dar cátedra, pero sí me interesa presentarle las investigaciones y lo que estoy pensando en este momento, a ver si ustedes también piensan cosas similares, si piensan cosas diferentes, si podemos hablar un poco al respecto. Eh, una de las cuestiones, ¿no? Nosotros hemos estado trabajando mucho de arte y, y eso quizás sea algo poco usual, ¿no? En un curso de topología desde cero. Como les dije, ya la semana que viene pienso, o la semana que viene no, pero la clase que viene pienso que sea bastante más topológica. Eh, Pero sí creo muy importante, ¿no? Tomar el arte en un curso de topología, porque como hoy estaba hablando con Teodoro, creo que no deberíamos perder de cuenta que nosotros trabajamos con el sujeto cartesiano. Se puede no trabajar con el sujeto cartesiano, o sea, el psicoanálisis pudiera no hacer, supongo que hay, digámoslo así, hay muchas prácticas que no son con el sujeto cartesiano, pero el psicoanálisis sí. Entonces, ¿cuáles son las características del sujeto cartesiano? Bueno, una de ellas es que tiene como una, pareciera ser como una perspectiva casi nula, ¿no? O una perspectiva desde la objetividad o una perspectiva desde la razón. Por eso Freud incluso pudo pensar que estos pensamientos que él tuvo eran universales, ¿no? Lo cual es muy raro porque no, ¿por qué la experiencia que tuvo se tuviese que universalizar? Y ahí entra un poco, bueno, todo el tema de la razón y de la razón universal, que hablamos un poco la semana pasada, pero eso le permitió a Freud ubicarse en un lugar, digámoslo así, el lugar llamado objetivo, ¿no? Quizás eso sea una buena manera de plantearlo. El lugar desde ningún lugar, que al mismo tiempo, no sé si ustedes se acordarán, es lo que hace un poco la geometría euclidiana. O sea, la geometría euclidiana hasta cierto punto se plantea como, digámoslo así, como una visión correcta sobre, no una visión, como, como siendo la representación desde la nada, digámoslo así. Eh,
es con la geometría proyectiva, y fue un poco lo que vimos al final de la semana de la clase pasada. Es con la introducción de la geometría proyectiva que se empieza a preguntar por el punto de vista, llamémoslo así, por la perspectiva. Hoy Fede, justamente, una de las cosas que nos va a presentar es cómo esa perspectiva puede ser una perspectiva depravada, digámoslo así, una perspectiva grosera. Y a mí me interesa empezar a pensar, ¿no? Si la perspectiva de Freud no pudiéramos decir también que es una perspectiva grosera, ¿no? O una perspectiva depravada. A mí eso me parece algo interesante. Porque qué raro que este tipo viene en la cumbre de, no sé si se han puesto a pensar, de dónde viene Freud, ¿no? ¿Cuál es la historia freudiana? Eh, Judío de clase media que trabaja a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en Viena, que era la cuna de toda la intelectualidad. O sea, lo más probable es que si había, digamos, alguien que era brillante, es como la Francia de Lacan, ¿no? O sea, qué lugar tan efervescente, qué lugar tan interesante para pensar las ideas, porque tenías a físicos, matemáticos, em, artistas, escritores, todos saliendo de lugares como de un lugar muy cerrado. Obviamente esto lo único que quiere decir es que nosotros teníamos la mirada puesta ahí, porque les aseguro que había un montón de otros lugares donde también estaban pasando cosas interesantes, pero bueno, nuestra mirada occidental se centra ahí. Y él desarrolla una teoría que él dice que es universal, siendo que él está tan, digámoslo así, tan ubicado, que él ocupa un lugar tan privilegiado en el sentido de que no muchos accedían a él. No muchos, de hecho, ¿cuánta gente se ha propuesto, digamos, con seriedad científica, decir, yo sé cómo todo el mundo se engaña? Es muy raro eso. Yo diría hasta cierto punto Descartes también hace, ¿no? Dice, todos nos engañamos pensando en lo que las otras personas dicen. Yo no me voy a fiar del saber del otro, sino que me voy a fiar de mi propia posibilidad de saber. Jesucristo sería otro, obviamente, ¿no? Que dice que si pecan en su mente, ya han pecado, y como hay un Dios que después juzgará sobre eso, entonces esa interioridad también se sabe. Pero no hay muchos más. Son enunciaciones muy fuertes y muy escasas. ¿Qué hacemos con eso? Esa sería, digamos, la pregunta que quiero dejar planteada hoy, por lo menos. Y también lo quiero hacer no nada más a partir de la presentación de Fede, sino también a partir de unas preguntas o unos comentarios que me había enviado Pablo. Entonces yo ahora voy a leer lo que me había comentado Pablo. Me dice, el deseo de Freud leído como el lugar donde él no pensó. Qué interesante esto, ¿no? Que dice Pablo. El deseo de Freud está donde él no pensó. Que tantas cosas no pensó Freud, además, ¿no? Pero el deseo de Freud estuvo donde él no pensó, sino que quedó capturado por una determinada concepción, sin cuestionamiento. Deja mejor perfilada la pregunta por el deseo del analista, ¿no es cierto? Completamente de acuerdo contigo, Pablo. No siendo el deseo singular de tal o cual, sino un deseo más en el sentido del físico, hacia lo nuevo. Quizás el retorno a Freud tan divulgado sea justamente ese deseo freudiano. Y a mí hay algo muy interesante de esto, que es que es como si Freud hubiese pensado un espacio pensante, digámoslo así, ¿no? Eh, 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 un lugar donde eso piensa, ¿no? Eso, el espacio piensa, digamos, en ti. Pero después él se ubicó por fuera, porque él dice, yo sé cómo todos ustedes están engañados, ¿no? O sea, yo hice una experiencia que hace que ya yo no esté engañado y yo me di cuenta de la verdad, y esa verdad es que todos ustedes están engañados.
Y es como todos ustedes están engañados, ¿no? El aparato psíquico. ¿Cuál es la maquinaria que ustedes tienen adentro que hace que ustedes piensen mal? Entonces, él inventa em, este espacio pensante, digámoslo así, y se saca de él. Es interesantísimo esto porque hace, digámoslo así, hace esa rechaza, digámoslo así, rechaza la geometría proyectiva y se plantea como estableciendo una geometría euclidiana de la cual sus pacientes no saben nada, sino que él sabe. Entonces él establece la medida y se extrae de él, o sea, se extrae en el sentido de que se expulsa, se excusa de él. Y después Pablo dice, pienso que la idea de singularidad o de deseo singular puede ser planteada como contraria a la concepción del deseo, en tanto deseo del otro. O sea, Pablo hace, por un lado estaría el deseo del otro, por otro lado está la singularidad o el deseo singular. Y a la noción de inmixción de otredad del modelo de Lacan. En cuanto a la oposición de términos saber y pensar, quizás deberíamos someterla a mayor precisión, ya que no todo saber opera en el sentido de un no cuestionamiento, ni todo pensar implica rigurosidad lógica. Es hermoso esto también, ¿no? Porque quizás justamente una de las cosas que nosotros vayamos a pensar es la posibilidad o la imposibilidad de tener un tejido espacial que sea todo pensable, como si la realidad correspondiera a nuestros pensamientos. O sea, si es real, entonces es pensable, y si es, o sea, si es real es racional, y si es racional es real. Como si hubiese una especie de equivalencia entre esas dos cosas. Porque una de las cosas que inaugura el sujeto cartesiano es la posibilidad de que siempre haya algún cuestionamiento. O sea, de poner en duda todo. Y, y lo que acá está proponiendo Pablo es que quizás Freud quedó hipnotizado por un no pensar, digámoslo así, por una irracionalidad, por un inconsciente, ¿no? Confundiendo lo inconsciente como si eso ahí no tuviera pensamiento. Por eso quizás es muy interesante la articulación que hace Lacan a través del significante, devolviéndole a eso una especie de potencialidad de ser leído, de ser pensado. Porque incluso, digamos que si le creemos a Freud, ¿no? O sea, si ubicamos a Freud, si le creemos a Freud, tendríamos que también exceptuar a Freud de la exigencia de ser pensado, ¿no? De decir como uno dice a veces con, con un familiar ya mayor, donde uno dice, bueno, dejémoslo porque es el tío viejo que dice esos chistes racistas, machistas, etcétera, ¿no? Pero qué curioso sería una disciplina del saber que haga eso. ¿Entienden, no? O sea, ¿por qué, cómo proponer que se está trabajando con un sujeto científico y dejar de pasar a este viejo todas estas machiruladas por el mero hecho de que lo queremos, de que es nuestro padre? Em, no sé si ven, porque con Fede vamos a trabajar básicamente la mancha. Y mi hipótesis
que quiero que la comentemos con Fede. Ya esto se lo dije un poco antes, así que no crean que le estoy increpando así de manera sorpresa, ¿no? Sorpresivamente. Pero qué interesante, ¿no? Pensar a Freud como una mancha para el psicoanálisis, ¿no? Sobre todo si pensamos que esa mancha pudiera tener algo de anamorfósico, no sé muy bien cómo se dice eso, pero que quizás si uno se para en cierta perspectiva, uno pueda decir, qué viejo tan loco este, ¿no? Y cómo logró hacer esta teoría, ¿no? Y cómo está alrededor de este viejo, hay un montón de gente aplaudiéndolo, diciendo que sí tienes razón cuando está diciendo eh, que todas las mujeres tienen envidia del pene. ¿Cómo se sostiene eso? ¿No? ¿Cómo se no piensa a Freud? ¿No? ¿Qué posibilidades hay de no pensar a Freud y aún así estar trabajando con un sujeto de la ciencia? Yo quería hacer esta breve introducción eh, porque la presentación de Fede es algo compleja, ¿no? O sea, me parece que es una muy buena presentación, tiene esto investigado, eh, y quizás por él estar investigando como por otros lados, digámoslo así, quizás no se vea la pertinencia a lo que nosotros estamos trabajando, quizás no se vea la pertinencia con respecto a- a la topología y a la perspectiva y al cuadro, pero creo que la tiene totalmente, sobre todo si nosotros nos ponemos a pensar, bueno, con este viejo tendremos que hacer algo, ¿no? Y habrá que pensar qué hacer, ¿no? No solo dejarlo ahí, porque pareciera que si lo dejamos ahí, digámoslo así, regresa. Entonces la pregunta sería, bueno, eh, eh, porque se pudiera, ¿no? Se pudiera, si nosotros dejamos al viejo Freud ahí, podemos hacer un psicoanálisis perspectivista freudiano. Incluso yo no sé si eso lo pudiéramos poner entre paréntesis. O sea, un psicoanálisis perspectivista quisiera decir un psicoanálisis freudiano. ¿Por qué? Porque hay algo en la perspectiva que no se cuestiona. Quizás ahí haya algo muy interesante para pensar sobre el super yo, ¿no? Como si hubiese algunos yo que serían super. Por ejemplo, Freud sería quizás un super yo, ¿no? Alguien que se logra extraer de ese lugar. Y extrayéndose de ese lugar dice, todos ustedes están engañados. Pero quizás obviamente también habría una posibilidad de hacer un tratamiento sobre eso para poder pensar, incluso pensar a Freud, digámoslo así, incluso pensar a Freud y, digamos así, y desmantelarlo siguiendo, dejándolo ahí, digamos. O sea, sí, está bien, tú tienes tu lugar, señor padre del psicoanálisis, ¿no? Tú tienes tu lugar. Eh, yo no quisiera ocuparlo, ¿no? Es un lugar nefasto. ¿Por qué yo quisiera ubicarme ahí? Me puedo ubicar ahí, ¿no? O sea, Freud muestra que hay una posibilidad de seguir con el pacto de los caballeros, aún cuando se está tratando digamos, a neurosis, a neuróticos, ¿no? Hay una manera de seguir con eso. Hay una manera, digamos así, de seguir midiéndosela. Pero no sé si ese es el lugar. Yo les quiero mostrar que para mí ese es un lugar horrorífico, ¿no? A ver si quizás ustedes también toman la decisión de no ubicarse en ese lugar. Em, y para eso creo que está buenísimo pensar cómo nacen, al mismo tiempo que nace esta perspectiva, o que se realiza, digamos así, se realiza eh, esta verdad adecuacionista, ¿no? Que la nieve es blanca, sí, solo si la nieve es blanca, ¿no? O se realiza esa posibilidad de simulación a través del arte perspectivo.
Pero al mismo tiempo que surge el arte en perspectiva, es decir, el arte matematizado, que muestra una realidad matematizada de la cual es imposible diferenciarlo, por lo menos superficialmente. O sea, recuerden que el arte en perspectiva empezaba superpuesto sobre la realidad misma que esa arte estaba representando. Como el cuadro que seguramente han visto muchas veces, ¿no? Donde hay como una especie de cuadro enfrente eh, de una ventana y el cuadro lo que tiene representado es esa ventana y lo que está detrás. O por lo menos eso suponemos nosotros, porque en realidad ahí pudiera haber un agujero, o pudiera estar pintado algo que nosotros no sabemos, pero nosotros asumimos que lo que está atrás de eso es como si lo que está enfrente de eso, lo que nosotros efectivamente vemos. Al mismo tiempo que nace eso, nace esta otra cosa muy interesante que son las perspectivas depravadas. Es decir, al mismo tiempo que nace la perspectiva real, el yo estoy viendo la realidad, es decir, yo puedo simular artística y matemáticamente, puedo simular la realidad. En ese mismo momento también nace esto otro, que ya le voy a dejar la palabra a Fede, que sería esta perspectiva no real, esta perspectiva, y con no real quiero decir, hay una perspectiva diferente a la real, que sería la perspectiva depravada, ¿no? Entonces, bueno, Fede, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de Félix, que ya hace un tiempo que veníamos charlando de hacer alguna charla como esta juntos. Se dio el caso de que, bueno, como él dijo, yo hice una presentación para Apola Posadas. Ahora ya no es más Misiones, lo circunscribimos más específicamente. Así que, bueno, se dio esta coyuntura que, bueno, venimos trabajando el seminario 11 y en relación a las clases que tocan la mirada como objeto A, me tocó trabajar la morfosis y la función de la mancha, que fue algo que por lo menos cuando empecé a abordar el tema no lo fui haciendo tanto de la arista de la topología o de las diferentes geometrías, pero justamente, bueno, yo vengo siguiendo el seminario de Félix y a través también de algunas cuestiones que charlamos y hipótesis que conversamos, me pareció muy interesante poder pensar esto que había investigado desde, por ejemplo, desde el punto de vista también histórico y filosófico, entre otros, también con algunas cuestiones sobre el sujeto cartesiano y la razón matemática, empezar a darle un poco más de argumentación enfocarlo desde el punto de vista eh, de los problemas geométricos que puede haber en psicoanálisis, cómo nos planteamos las cosas. Me pareció muy interesante la hipótesis de Félix sobre Freud, siempre muy polémico Félix cuando habla de Freud. Pero bueno, antes de arrancar mi presentación, quiero... Sí, Porque, porque hay algo muy interesante en esto que estás diciendo. Yo no lo había tomado en cuenta, pero en el seminario 11 es justamente el seminario donde Lacan trabaja los fundamentos del psicoanálisis. así es. No sé si ustedes saben, pero es mentira, eh, o por lo menos no fue el nombre original de Lacan. El nombre original de Lacan creo que es Fundamentos o los Fundamentos del Psicoanálisis o algo así, pero no dice concepto por ningún lado. Palabra complicada, concepto, ¿no? No voy a entrar por qué, pero es una palabra complicada, concepto. No es lo mismo fundamento que concepto, ¿no? Por un lado, no, y tampoco dice cuatro. Entonces, como se ha difundido con el consentimiento de Lacan, pero se ha difundido que este seminario son los cuatro conceptos del psicoanálisis, entonces usualmente se trabaja, primero cuando se trabaja de por sí el seminario 11, que es cosa que se puede no hacer, obviamente, y creo que es lo que hacen la mayoría de los psicoanalistas, pero al principio tienes inconsciente y repetición, y al final no al final, pero en el tercer cuarto,
¿no? Del seminario 11 tienes transferencia y pulsión. Eso significa que sobre todo ahí en el medio, un montón, hay 4 capítulos que nunca se leen, que son justamente los capítulos sobre la mirada y el objeto A. Pero habría que ver, ¿no? Si justamente cuando Lacan está pensando los fundamentos, eh, que más fundamento que Freud para Lacan, ¿no? O sea, me, me parece que no sé si ahí él deja de hablar de Freud, digámoslo así. Y pudiera ser que esto también abone a esa posibilidad de lectura en cercanía, ¿no? De lo que está diciendo, lo que va a decir Fede hoy. Y he estado diciendo, en cercanía de eso con también qué relación tiene Lacan con Freud como fundamento, digámoslo así. Eso quería decir porque el hecho de que sea el seminario 11 le da una torsión interesante. Sí, no me parece un detalle menor, por eso también me parecía importante circunscribirlo. Pero bueno, en relación a lo que yo había trabajado y lo que se venía también desarrollando en el seminario de Feli con los distintos invitados, me pareció a mí importante arrancar por ahí retomando algunos puntos que a mi evaluación son fundamentales, que no son cuestiones así nimias o muy específicas, sino que me parecen que son aspectos transversales al seminario de topología que Félix viene trabajando y que es, por un lado, puntualmente la afirmación de que las distintas geometrías no debieran ser consideradas en términos de superación o de evolución o de alguna jerarquía entre ellas, o de pensar que si hablamos de trabajar con un tipo de geometría, la otra queda desestimada o imposibilitada, anulada. Eso me parece algo a tener en cuenta, a resaltar, principalmente pensando en lo que tiene que ver con el régimen de existencias que ponen en juego cada una, lo que permite pensar o cómo plantear la pregunta por lo que hay, ¿no? Eso por un lado, y en segundo lugar, un señalamiento que a mí me parece muy pertinente, que es justamente que trabajar con la topología en la clínica psicoanalítica no tiene la consecuencia de anular a las geometrías restantes, o sea, dejar imposibilitada la puesta en juego de lógicas que corresponden a la geometría euclidiana, a la geometría proyectiva, o sea, no deja anulado su operatividad y sus efectos. Habría que ver en todo caso cómo nos planteamos los casos y cómo establecemos la estructura de un caso en base a las distintas geometrías, no simplemente plantear que en psicoanálisis se trabaja con topología y nada más. Teniendo en cuenta también algo que en el seminario se dejó muy claro y justamente en el trabajo del seminario 11 me parece que es un punto fundamental y de arranque, que es que el sujeto dividido con el que trabajamos en la clínica tiene una relación fundamental con el sujeto cartesiano. Que, a decir verdad, no, para mí es una noción esta del sujeto cartesiano que es difícil eh, referir a toda la extensión que le corresponde, ¿no? Pero podríamos proponer en lo tocante a la clase, para ir cerrándolo un poco, que se trata de un sujeto que asegura su ser en la razón, en las verdades matemáticas de la razón, que el hombre moderno va a plantear como fundamento de la realidad, garantizado por Dios en la experiencia cartesiana, ¿no? O sea, va a pensar una realidad regida por leyes racionales que el hombre podría ir descubriendo al estar allí funcionando de manera autónoma o independiente de su aprehensión, aguardando a ser descubiertas. Y en ese soporte del ser, el espacio geométrico euclidiano tiene un papel preponderante, en tanto permite, por ejemplo, establecer la ubicación precisa de los objetos existentes en ese espacio a través de la reducción del universo a un espacio conceptualizado matemáticamente, que es justamente lo que va a venir a plantear el Renacimiento con el cuadro en perspectiva. Previamente en las clases de este seminario de topología desde cero, recuerdo que se vino estableciendo un poco la afinidad que tiene la geometría euclidiana con la metafísica respecto a
mostrar cómo es el mundo, cómo son las cosas en sí, postuladas en tanto verdades universales. Félix acaba de hacer esa introducción también. O sea, una verdad universal con independencia de quién sea quien las interrogue, ¿no? O sea, podríamos decir con independencia del observador. Pero, planteando la cuestión de la mirada y la anamorfosis, que ya voy a venir a aclarar un poco. Sí, Félix. Claro, porque hay algo muy interesante acá, que es que lo estaba hablando esto con Teodoro hoy, por eso lo quiero decir un poco mejor, porque quizás no se está escuchando muy bien esto que yo digo. El sujeto cartesiano muestra, incluso yo diría, el sujeto cartesiano demuestra que las matemáticas existen. O sea que hay por lo menos un régimen de verdad, que son las matemáticas. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mundo funciona, porque la naturaleza funciona matemáticamente. Entonces, funciona matemáticamente y no castellanamente, no inglesamente, no alemanamente, pese a lo que quiera Freud. Entonces, y muchos otros, peores que Freud incluso, no funcionan como ninguna de esas lenguas. Sí funciona matemáticamente. Y eso para mí es muy interesante porque quiere decir que por lo menos hay una verdad. Y para mí después la neurosis muestra que por lo menos hay otra. ¿Por qué? Porque justamente no permite que su cuerpo sea matematizado. O sea, la neurosis es una respuesta que dice no frente al intento de matematización del mundo, que es peligrosísimo, porque si nosotros nos ubicamos en el lugar de Freud y nosotros decimos todo alrededor de nosotros es matemático, yo sé como todos ustedes se engañan, todo alrededor de nosotros es matemático, los pacientes se lo pudieran creer. ¿No? Quizás ahí, y capaz los pacientes no, pero sí, por ejemplo, si trabajan con niños, los padres de los pacientes se lo pudieran creer. O los esposos de los pacientes, o pareja del paciente puede creer eso. O el maestro, o cualquier otra persona puede pensar que efectivamente se trata de una matemática. Para mí, una de las cosas increíbles del psicoanálisis es que tenemos una teoría que habilita, si la trabajamos bien, que habilita no pensar eso de refutar, ¿no? Eh, que nos permite refutar todo el mundo es matemático. ¿Eso quiere decir que la matemática no existe? No. ¿Quiere decir que la matemática es como cualquier otro idioma? No. Pero sí quiere decir que existen por lo menos dos, ¿no? O sea, existe tanto la matemática como mínimo, el sufrimiento neurótico que le dice no a la matemática, no a, digamos, a la biología incluso. Entendiendo que la biología también nace como como una, no nace, esto lo estoy diciendo muy mal, pero la biología conceptualiza al cuerpo hasta cierto punto como una máquina, ¿no? Sobre todo la histeria, que no es menor pensar que eran mujeres de bajos recursos económicos que tiraban como si fueran desechos en un psiquiátrico. No es menor pensar que ellas fueron las que dijeron, no, discúlpame, mi cuerpo no es una máquina, yo no puedo trabajar como ustedes me dicen que yo trabaje. Eso quería decir porque quiero decir que no, digámoslo así, no es sin las matemáticas, si lo quisiéramos decir matemáticamente, lacanianamente, pero sí quiero decir que las matemáticas son necesarias, pero no suficientes, ¿no? Bien, para ir retomando justamente eso que vos decís, Félix, plantear un sujeto cartesiano, vos hablaste del cuerpo maquínico que también es justamente tomado incluso por una analogía que hace Descartes entre, por ejemplo, el funcionamiento del cuerpo en comparación a la máquina del reloj en un funcionamiento preciso, ¿no? Que después la razón freudiana va a poner en cuestión. Y justamente me parece que, por eso me pareció importante arrancar con esto de que trabajar con una lógica no quiere decir que haya una anulación de las demás, porque hablar del sujeto dividido quiere decir por lo menos que funciona la razón cartesiana, la verdad de la razón cartesiana y otra verdad. Bueno, entonces en esto que venía planteando, es
para mí fue muy interesante, o considero que es así, pensar que en el proceso que inició en el siglo XV y que se denominó la geometrización del mundo, es decir, la idea del fundamento matemático de la realidad y la concepción del universo como un espacio geométricamente mapeado a partir de la geometría euclidiana, en ese proceso el cuadro en perspectiva como paradigma moderno de la relación visual a este mundo representado geométricamente, que fue una relación que se pensó de correspondencia, esta relación adecuacionista de la verdad, como decía Félix, o sea, se pensó que se podía representar al mundo de la manera real que era concebido, pero esa relación que va a poner en juego el cuadro en perspectiva va a incluir al observador y va a incluir la noción del punto de vista. O sea, el cuadro en perspectiva va a ser soporte de una experiencia en el que, o en la que la geometría euclidiana no va a bastar para dar cuenta de ella al plantearse como una verdad totalmente objetiva por fuera de quien la interrogue. Para empezar a plantear estas cuestiones y por ahí siendo consecuente con la necesidad de pensar el campo escópico desde la geometría proyectiva, es que Lacan en estos capítulos que les había comentado va a hablar sobre la anamorfosis y la función de la mancha. Lo que digo es que a la perspectiva moderna que surge en el periodo renacentista y que se consideró real, incluso se llamó realis o natural, que se trató de la reproducción de una realidad que se considera una realidad tridimensional sobre un plano bidimensional, que por ahí, ya que estamos con cuestiones de geometría y topología, no sería preciso decir bidimensional porque por ahí la mayoría sabe que el lienzo o la pintura algún grosor tiene, entonces no sería exactamente un plano bidimensional, pero era un poco la idea que se trabajaba. Esta reproducción, que se consideró como la representación verdadera de cómo percibimos el mundo, que no era algo que solamente se limitó al ámbito pictórico, a esta perspectiva Lacan va a proponer la anamorfosis como su complemento invertido, su revés, o sea, va a proponer que se trata de la inversión de esta perspectiva. Una propuesta que va a deshacer un poco en el campo escópico la idea de un sujeto que solo se coloca como observador en una realidad objetiva, dada, total, pero que va a ir más allá de denunciar a la realidad como personal y determinada por el punto de vista de cada observador, porque ese podría ser otro engaño en el que podríamos caer, que la realidad está determinada por el punto de vista propio de cada uno. La idea es superar esas dos posiciones para postular una estructura que, soportada en un punto vacío, en un punto de falta, en una imposibilidad, permite conseguir una relación inédita entre sujeto observador y objeto observado. Una relación que podríamos tentativamente decir que se trata de una relación de interdependencia. Es que digamos, o sea, digámoslo así, la perspectiva objetiva no es cualquiera. O sea, necesitas estar ubicado en la perspectiva cartesiana, en la perspectiva que se llama a sí misma objetiva, para poder acceder a ese mundo objetivo. Por eso incluso cuando se pintaba antes, como vimos, cuando se pintaba en el Renacimiento, yo no sé si es preciso decir que así no veía la gente el mundo. Porque incluso si yo voy a dibujar hoy mi relación con, no sé, con Donald Trump, yo dibujo a Donald Trump más grande. O sea, es obvio que Donald Trump tiene 3000 veces más poder que yo. Entonces, quizás la objetividad muchas veces pierde, ¿no? ¿Cómo se representa, ¿no? Objetivamente, por ejemplo, las relaciones de poder en una pintura, ¿no? ¿Cómo se representa que este tipo naranja tiene más poder que yo? Y si no los representamos, si pensamos que solo vamos a ver objetividad, ¿no será eso también algo interesante a pensar en las relaciones humanas
por ejemplo, y solo por ejemplo, el poder, ¿no? Incluso el cuadro que vamos a ver hoy tiene representaciones de poder, digámoslo así. Y es muy interesante pensarlo de ese modo. Pero quiero decir, eh, eh, objetivamente, digamos así, desde el punto de la objetividad, todos ven lo mismo. Y ahí dicen, ah, todos vemos lo mismo. Y sí, obvio, si te paraste en el mismo punto, ¿no? O sea, si te dispusiste a ver la realidad matemáticamente, primero, qué asombro que la realidad responda a eso y no al castellano. Pero segundo, obviamente vas a ver lo mismo porque las matemáticas, como efectivamente la naturaleza responde a ese llamado, digamos, o sea, uno dice, naturaleza, ¿eres matemática? Y la naturaleza pareciera responder que sí, ¿no? Y pareciera responder de que sí a cualquiera que se ubique en ese lugar desde donde se le pregunta a la naturaleza si es matemática. Eso quería decir porque eso capaz deja por fuera otra parte, ¿no? De la experiencia humana. Bien, me parece pertinente lo que está diciendo Félix de colocarse en el mismo punto y para enganchar un poco con lo que acaba de introducir, me parece, o sea, paso a comentar un poco de qué se trata la anamorfosis, que es algo que ya lo estuvimos nombrando y por ahí no todos están al tanto de qué es eso. Pero para decirlo así un poco rápidamente, la anamorfosis es una técnica pictórica, o sea, es decir, del arte de la pintura, que también se consideró como un dispositivo en el contexto que fue el Renacimiento, un contexto de unión del arte y la ciencia. Y forma parte de lo que se conoció como las perspectivas depravadas. Básicamente consiste en una composición artística de elementos que a simple vista parecen deformados, distorsionados, pero que pueden llegar a vislumbrarse con claridad cuando el espectador se ubica en un punto de vista determinado y que previamente fue calculado por el pintor que arma ese cuadro, ¿no? Es decir, respecto de lo que se da a ver en un cuadro, van a existir elementos distorsionados que van a perder ese carácter, o sea, dejan de estar deformados, cuando el observador se coloca en ese punto que el pintor piensa para el cuadro en relación a un sujeto observador. Si buscan en Google ejemplos de anamorfosis, hay muchísimos. Es como les dije, un dispositivo, por lo menos diferentes historiadores del arte se refieren a esa maniobra de esa forma, que es una palabra que surge en el siglo XVII, pero este dispositivo ya se venía implementando desde el siglo XV y a veces se trataba de una maniobra que recaía sobre un elemento como parte de una representación más amplia que lo abarcaba, y otras veces era toda la pintura la que era confeccionada bajo este artificio, donde parecía algo totalmente deforme, un monstruo, una cosa sin sentido, pero ubicado en el punto exacto, calculado, no era de esta forma. Ahora, me parece algo importante a tener en cuenta que no habría que perder de vista esto, que es que cuando hablamos de un elemento distorsionado o deformado, ¿no?, en la representación, se trata de una característica a la que solamente nos podemos referir en función de un patrón de comparación, ¿no? O sea, al contrastar este elemento con lo que se proponía como perspectiva real o natural, objetiva de las cosas. O sea, al comparar esto que aparece un poco de forma extraña con lo que se supone que todos deberíamos ver. Y no es un detalle menor que justamente cuando se empieza a plantear lo que fue la perspectiva real o lo que se consideraba perspectiva real, surge la anamorfosis como su reverso. Y no de una forma así menospreciada o desprestigiada en el ámbito del Renacimiento, sino que fue un dispositivo privilegiado entre los artistas modernos, junto a la proliferación de un montón de otros instrumentos que fueron destinados a construir ilusiones, trampantojos, que es una expresión en francés que no le voy a decir porque no quiero pasar vergüenza, pero dentro de eso se hablaba de fantasmagorías, de alucinaciones,
y diferentes dispositivos que buscaban hacer eso. O sea, se empezó a jugar de manera insistente con métodos de hacer creer, de engañar en el campo visual. O sea, no se trataba solo de la producción de una realidad objetiva que todos vemos, sino el engaño que eso puede entrañar también. Le voy a pedir a Félix que vaya poniendo el ejemplo que es el más utilizado por Lacan para hablar de la metamorfosis, que podría decirse que es algunos hablan de ese ejemplo, de ese cuadro como la antonomasia de la metamorfosis o la metamorfosis más famosa, que es un cuadro de 1533 que se llama Los embajadores del pintor Hans Holbein. Ahora enseguida nos vamos a referir un poco más al cuadro, pero me parece interesante empezar a pensar, con lo que viene planteando Félix, que cómo a partir de un postulado fundamental, por ejemplo, a partir de la razón cartesiana, afirmar la realidad es matemática, se empieza a establecer cuáles son las relaciones lógicas, coherentes, racionales, o sea, posibles que admite este enunciado, a la vez que las dimensiones que se van a considerar ilógicas, absurdas e imposibles al respecto de ese mismo enunciado. O sea, qué operaciones o transformaciones son posibles y cuáles no dentro de una geometría en particular. Por ejemplo, en el caso de la geometría euclidiana, se caracteriza por no admitir en los objetos con los que trabaja maniobras que alteren sus características métricas de tamaño, longitud, cantidad de ángulos, de lados, entre otros. O sea, queda excluida la deformación en esas figuras, en esos objetos. Mientras, por ejemplo, en el cuadro de los embajadores se da la inclusión de un elemento que es sometido a deformaciones donde estas características pueden perderse. Acá hay una pregunta que yo se la hice a Félix antes de empezar, que él me dijo que le pareció una pregunta interesante, así que aprovecho para retomarla, que es, en una de las clases se había trabajado cómo en la geometría proyectiva se da la posibilidad de cierta intercambiabilidad de puntos por líneas o de líneas por puntos, y de si sería esa capaz una de, uno de los invariantes que permitan en esta geometría la inclusión de este elemento deformado más allá de la métrica euclidiana, ¿no? Claro, porque no sé si los otros participantes también se acuerdan que habíamos dicho que una de las diferencias entre la geometría euclidiana y la geometría proyectiva era que en la geometría euclidiana, digámoslo así, una línea es una línea y un punto es un punto. En la geometría proyectiva también, no podemos negar eso, pero hay una posibilidad de intercambiar líneas por puntos. Es decir, en cualquier teorema donde uno diga línea puede poner punto y donde uno diga punto puede poner línea. Obviamente tiene que hacer los dos cambios a la vez. Entonces, por ejemplo, el ejemplo clásico sería en la geometría euclidiana podemos decir que por cualquier dos puntos pasa una línea, pero no podemos decir que cualquier dos líneas se cruzan en un punto. Ven como ahí lo que hice fue cambiarlo. Dos puntos, dos líneas, un cruce, es decir, un punto, y una línea, ¿no? Que sería por donde pasan los dos puntos. Obviamente no podemos decir esa reversibilidad porque hay líneas, las paralelas, hay líneas que no se unen en ningún punto, que no coinciden en ningún punto, que nunca se cruzan. Sin embargo, en la geometría proyectiva, como sabemos, efectivamente sí. Es decir, ahí sí podemos decir que por cualquier dos líneas se cruzan en un punto y cualquier dos puntos eh, pueden cruzarse a través de una línea, digámoslo así. Y una de las cosas interesantes para pensar ahí es, bueno, ¿qué pasa con el punto del observador? ¿No? O sea, em, desde mí, ¿no? En la geometría proyectiva, yo puedo pensar que van dos líneas.
¿no? Justamente porque yo estoy como un punto de percepción, un punto extranjero, un punto extraordinario en la geometría proyectiva. Entonces, todo lo que, digamos así, todo lo que existe en la geometría proyectiva existe para mí, digámoslo así. Es decir, yo puedo ver. Pero lo interesante es que yo como, como persona libre, digámoslo así, me puedo ubicar en otro punto también. Mientras que en la geometría euclidiana siempre hay, digamos, este punto desde ningún lugar, desde donde uno se ubica, es decir, el punto, digámoslo así, de objetividad. El punto que no cuenta como punto, ese punto donde Freud se exceptúa con respecto al resto del espacio que él está creando, ese punto siempre es el punto de la geometría euclidiana, el punto que no cuenta dentro de todos los puntos. Mientras que en la geometría proyectiva sí cuenta como punto. ¿Qué pasa con el hecho de que sí cuenta como punto? Que puede ser que yo cambie mi perspectiva. Mucha gente no lo sabe, pero uno puede cambiar efectivamente de perspectiva. Y el cuadro, sobre todo, nos muestra eso, y en general todos los cuadros con anamorfosis nos muestran eso, que uno puede tener otra perspectiva al respecto. Mientras que en la geometría euclidiana nosotros estamos viendo lo que es y es, digámoslo así. Cuando se toma la perspectiva y cuando se empieza a jugar con la perspectiva, uno dice, acá veo una mancha terrible. De hecho, no sé si ustedes están viendo ahora el cuadro, pero este cuadro era inmenso. O sea, imagínenselo, no sé, voy a exagerar, pero imagínenselo en un cine, ¿no? Imagínenselo en un cine que ustedes están viendo eso y ven esto que está acá abajo y dicen que es rara esa cosa que está ahí. Eh, en el cine capaz no podamos cambiar de perspectiva, ¿no? Pero en una galería de arte puede ser que sí. Eh, y para mí eso es muy interesante de tomar en cuenta que quizás esté trabajando con la geometría proyectiva, ¿no? Es decir, una que incluye la perspectiva como un punto interesante, no que uno está viéndolo desde ningún lugar, digámoslo así. Perfecto, porque la idea es que la anamorfosis entonces viene a poner un poco bajo sospecha que hay algo de artificial en la perspectiva que se pensó real. O sea, incluir estos elementos que de algún modo van a tener un estatuto de cierta infracción a la idea de objetividad, porque implica ocupar otro punto en el espacio para poder observarlos con claridad. Mientras pareciera que está como medio escondido, medio cifrado, medio de alguna manera indescifrable en el cuadro, simplemente llamando la atención, pero no pudiendo advertir de qué se trata. O sea, me parece que es importante tener en cuenta que la anamorfosis no se trata de cualquier deformación o de un elemento totalmente sin sentido, no es ir y hacer un garabato nomás en una No es pintura. Pollock, digámoslo así. Exactamente, no es tirar manchas de tinta por todos lados, sino que tiene el estatuto de una distorsión lógica y que es admisible dentro del sistema de relaciones en que se constituye porque tales composiciones anamórficas siguen las mismas reglas matemáticas utilizadas para realizar una representación en perspectiva real. O sea, por ejemplo, una de esas condiciones, de esas reglas necesarias es el establecimiento del punto de fuga al infinito que va a organizar la construcción de esas representaciones. O sea, sin el establecimiento de ese punto o más de un punto de fuga, no se puede realizar un cuadro de perspectiva y no se podía, no digo necesariamente que no, pero no de manera tan acabada, porque es cierto que hubo una época en que se realizó, por así decirlo, con métodos más empíricos, un poco a ojo del pintor, pero en poco tiempo se establecieron reglas formales precisas. Fue eso lo que se empezó a cuidar, porque daba mucho renombre incluso trabajar, poder lograr estas deformaciones que engañaban de manera espectacular a sus observadores. Eh, que justamente buscaban guardarlo eso los pintores porque daba mucho renombre, ¿no? No se trataba entonces solamente del genio del pintor o de sus atributos
individuales o personales, sino de una regla formalizada que permitía desarrollar esta maniobra. Y por ahí este cuadro que toma Lacan es significativo porque podría inscribírselo en esta doble vertiente de lo que hay de la verdad y el engaño, de lo lógico y lo absurdo, porque justamente la misma composición del cuadro se puede observar esto. O sea, la mayoría de los objetos en el cuadro tiene un acabado con mucho detalle, con precisión en la perspectiva, aunque no hay mucha profundidad en el mismo, pero sí hay el trabajo sobre detalles muy ínfimos. Sin embargo, hay en el medio de la escena un elemento deformado, algo que sin duda no es para nada insignificante y llama la atención, que está flotando en el piso. O sea, por un lado, toda esa precisión, todo ese detalle acabado y ese elemento que aparece como totalmente fuera de la escena, sin sentido. O sea, podría decirse que de alguna manera nos encontramos con dos composiciones diferentes en un mismo marco, y lo interesante va a ser que estas dos composiciones van a tener un punto de vista calculado y establecido para cada una de ellas. O sea, cuando es posible ver una cosa, la otra queda invisibilizada. No sé si tenés, Félix, la imagen recortada de, de ese elemento. No, pero creo que podemos sumear un poco, a ver. ¿O no? Ahora no sé qué sucedió. No, no tengo la imagen recortada. Ah, bueno. Em, pero, ¿para qué la necesitabas? No, simplemente para poner un poco de ejemplo esta dificultad de ver una cosa cuando se ve la otra. O sea, que se da esta segmentación al ubicarse en un punto de vista que de alguna manera invisibiliza el resto. Creo que te- lo podemos pensar igual, no creo que sea necesario recortarlo, No, digo, no hace sí, falta. sí, sí. Hay algo, ¿vas a hablar un poco sobre cómo estos son básicamente representantes del saber y la relación de eso con la muerte? Sí. Ok, dale. Por ahí antes de pasar a esa cuestión, me parece interesante plantear qué es lo que está calculado en el cuadro. Y es justamente la ubicación en un punto del espacio del espectador respecto al cuadro, pero a partir de un punto que ya está en el cuadro y organiza la percepción. O sea, de una forma doble, o sea, cómo está representada y cómo el observador se la representa. O sea, podemos decir incluso que el cuadro está pensado para el observador y ya lo incluye en él. Pero esto que estaba mencionando Félix, se puede decir porque cabe mencionar que esta pintura de los embajadores fue un testimonio ejemplar de lo que se llamó las vanidades o vanitas en el contexto del Renacimiento, que fue un movimiento que básicamente consistió en sostener al arte y la ciencia como empresas vanas del hombre, destinadas a verdades mundanas, desprestigiadas frente a la verdad revelada y divina. O sea, como que eran empresas destinadas a fracasar y caer, jugar con cuestiones engañosas. O sea, con este trasfondo, eh, el encuentro inesperado con la calavera, que es justamente lo que se puede ver cuando uno toma otro punto de vista, le recuerda al hombre de forma abrupta, porque justamente la composición de este cuadro estaba calculado para encontrarse con eso de una manera inesperada. O sea, luego de creer que se trataba de las maravillas de las artes liberales, de la unión de la ciencia y el arte en el Renacimiento, se termina encontrando con un memento mori, le dicen, o sea, un recuerdo de que se va a morir de su finitud, por ejemplo. No sé si querés decir algo respecto a eso, Felipe. Claro, porque hay algo más, esto a los que les interese está bastante bien trabajado en Meiyasú, en Kentin Meiyasú, en Después de la Finitud. Hay algo muy interesante que es
Si nosotros pensamos que todo tiene que ver con la experiencia, entonces no tenemos ningún saber posible sobre la muerte, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que si de lo que se trata es de estar midiendo las cosas, cómo mides la muerte y cómo mides el después de la muerte. Y por otro lado, si piensas que que el mundo existe a partir de tu pensar, es decir, la realidad solo existe para ti, eso entonces tendría, o sea, sigue que el mundo comenzó cuando tú naciste y va a terminar cuando tú te mueras, lo cual evidentemente es una posición ridícula, pero acá se muestra e incluso se demuestra en el momento donde se piensa que la naturaleza es matemática, es decir, que la naturaleza funciona por sí sola. Es decir, que no necesita nuestra intervención, el mundo no necesita de nosotros, ¿no? Pareciera obvio eso, pareciera que son cosas que no se tienen que decir, o sea, que en el sentido de que no hay necesidad de decirlas, pero también se contradice esa no necesidad de decirlas cuando efectivamente escuchas a gente diciendo que el mundo solo existe a partir del observador. Entonces, si el mundo solo existe a partir del observador, eso digamos que es una aseveración completamente anticartesiana, porque Descartes ya muestra, digámoslo así, la verdadera existencia de las matemáticas como mínimo a partir del mundo. Se entiende, ¿no? Por eso quiero decir que la muerte ahí es importantísima. ¿Por qué? Porque muestra la finitud del hombre eh, y la finitud del hombre en comparación con la posibilidad de eternidad o por lo menos de trascendencia en cuanto a lo temporal de la naturaleza. Entonces es como si nosotros dijéramos naturaleza, yo te calculo, y como si la naturaleza nos dijera de vuelta, yo existo sin ti. Y eso a mí me parece que lo dice muy interesante este cuadro, ¿no? O sea, si nosotros pensamos la muerte introducida acá, es decir, la finitud de lo humano pensado acá en comparación con estos dos tipos que están así súper bien vestidos y tienen todas sus representaciones de cómo tan bien pueden abarcar la naturaleza. Y después tenemos esto que no se ve al mismo tiempo, es decir, o uno piensa que uno efectivamente puede crear y abarcar y simular la naturaleza, o te encuentras con la muerte, que es el fin de toda tu representación, pero no el fin de la naturaleza. Digamos que habría como dos Bien, puntos de vista, ¿no? Habría un punto de vista del saber o del conocimiento, digamos lo mejor, habría un punto de vista del conocimiento científico. Si nosotros nos paramos frente al cuadro, tenemos el punto de vista del conocimiento científico, pero cuando nos estamos yendo del conocimiento científico, vemos que hay otra perspectiva posible, que sería la perspectiva de la muerte. bien, a mí me parece que justamente estas consideraciones a mí me sirvieron para pensar esto que se pone en tensión en ese momento que fue el Renacimiento, que es el cuadro como soporte de la relación visual al mundo, por ejemplo, y pensarlo desde las distintas geometrías justamente te da esa posibilidad de plantear la manera de cómo se plantean diferentes problemas, no necesariamente se resuelven, pero se puede empezar a plantearlo, porque haciendo la comparación en el espacio de la métrica euclidiana, que por ejemplo en el que la red extensa puede ser concebida en términos puramente matemáticos, más allá de lo que es sustancial o de la empiria, en este espacio, o sea, los objetos ocupan un lugar definido en coordenadas calculables, específicas, o sea, se relacionan con otros objetos como si estuvieran totalmente separados de ellos por ocupar un lugar en coordenadas diferentes. O sea, podríamos considerarlos como elementos que se proponen en sí, o sea, comunidades totales, cerradas, que separan su interior de su exterior
no están determinados por lo que les es exterior ni determinantes de ello. O sea, se encuentran justamente nosotros con la posibilidad de proponer esa realidad objetiva que funciona sin nosotros. O sea, la realidad se me presentaría como objetiva, ya existente, dada, con independencia del observador, quien encontraría correspondencia entre lo que percibe y lo que la realidad es, como totalidad le devuelve, como una totalidad cerrada más abarcativa. O sea, la subjetividad moderna supone un individuo que asegura su ser en el acto de ver o pensar, suponiendo que ese acto se realiza en un punto vacío del espacio, como dijiste, o sea, un punto de nada, hacia una afuera para observar una realidad que ya existe ahí por fuera de él. O sea, y me parece que la lógica del verse viendo que trabaja Lacan implica también esta cuestión porque yo puedo verme viendo justamente desde ese punto, desde el mismo punto. Además de que abona la creencia de que habría una correspondencia de la representación total de lo que está fuera de mí, por ejemplo. Y hablar del punto de vista me parece que da la posibilidad de hacer una consideración porque justamente cuando se habla del punto de vista, o sea, suena una expresión muy propia del individualismo moderno, ¿no? O sea, Y porque también del psicoanálisis, porque dicen desde el psicoanálisis, o a mí me parece. ¿Cuántos argumentos? O sea, yo no conozco casi argumentos en el psicoanálisis que no parten de él, a mí me parece. O el desde el psicoanálisis. Como si el psicoanálisis también fuese otro punto de proyección, digámoslo así. sí, ¿no? Incluso hay muchas propuestas de relaciones a la realidad como si se trataran de relaciones personales, o sea, pensar la realidad psíquica es una forma de pensarlo así, o sea, como opuesta a la realidad objetiva, o pensar al fantasma como el cristal con que cada uno mira el mundo, o plantear que la realidad, o que hay tantas realidades como sujetos en el mundo, son todas maneras de interrogar o poner un punto de vista personal, individual para ello, ¿no? Y me parece que acá se está proponiendo algo totalmente distinto porque por lo menos en el cuadro como paradigma moderno de esa relación visual, en esa composición tridimensional del mundo como representación, ese punto no indica algo personal, sino que es un punto en el cuadro que está calculado por el pintor, o sea, ya siendo parte del cuadro como un elemento que cobra valor en relación a otros elementos, y el observador ya está calculado en el cuadro, o sea, mira el cuadro calculado en él. Y no solamente eso, sino que es necesario pensar, me parece que no es algo que el pintor pueda hacer por propias virtudes o excelencia de su posibilidad de creación o de su propia subjetividad, sino que se ve limitado a una composición de esa forma por reglas y relaciones que sobrepasan sus deseos de generar ciertos engaños ante el ojo. Entonces, no es solamente un punto de vista personal, ni tampoco el punto de vista que arbitrariamente un sujeto pintor designa, sino el que la estructura le permite en conjunción a la razón matemática que pretende acceder a una realidad objetiva. O sea, es en esa conjunción que puede crear algo que al mismo tiempo se presente como la perspectiva real y pueda incluir cifrado un engaño, una mancha, algo que parezca fuera de lugar y que sin embargo posicionarse en otro lugar se vea que no es tan infractor de justamente las relaciones que se propusieron. Es que además no sé si ustedes se imaginan lo difícil que debe ser pintar eso. O sea, a mí se me hace difícil pintar cualquier cosa.
¿no? Me dice que pinta un perro y se me hace imposible. Eh, pero encima pintar algo que no sea, digamos, con una pintada directa, sino que no sé muy bien cómo lo habrá hecho él. Algunos utilizaban espejos, refractores, etcétera, para poder ir viendo, pero eso debe ser, para mí es incalculablemente difícil. Es como cuando me dices una cifra gigante de dinero. Yo manejo cifras muy, muy bajas de dinero. Entonces, cuando se pasa de, no sé, de $50.000, yo te digo, sí, está bien, 51, 52, es casi lo mismo. 100.000 es casi lo mismo porque no logro imaginar eso. Pero imagínense la dificultad que puede tener hacer esta pintura. O sea, no es que él tiró ahí pintura ni lo chorreó así de la nada. Tuvo que haberlo hecho con muchísima precisión. Sí, incluso me pasó a leer, no me acuerdo en este momento el nombre del libro, pero donde se trabajaba mucho este aspecto matemático de cómo se construían estas representaciones. Incluso se ponían a evaluar si la luz del día en la hora en que se hizo, o sea, unos cálculos increíbles para producir algo así, con precisión. Me parece entonces que la cuestión de la anamorfosis hay que plantearla primero como una técnica que no es posible a partir de la representación matemática del mundo. O sea, nos permite pensar que no se trata de la existencia de una... eh, bueno, eso habría que verlo, ¿no? Pero es una técnica que necesita de, por lo menos, el establecimiento de esta consideración de que la realidad es matemática y al mismo tiempo que surge esta posibilidad de pensar una realidad objetiva o una perspectiva real, esa misma consideración el plantearnos eso, de alguna manera empieza a generar la posibilidad de que surja una perspectiva invertida de eso, ¿no? O sea, empezar a mostrar cómo hay elementos que pueden funcionar como discontinuidad en esa lógica planteada, como manchas justamente, que, que tienen una doble función, que es, en primer lugar esto de llamar a la mirada, un poco interrogarse por eso, pero también en lo que funciona como un punto opaco, como un punto así de discontinuidad, de escotoma o de punto ciego en esa realidad que se planteaba objetiva. Claro, y una de las cosas que hacen es como mostrar la limitación de la perspectiva. Es decir, digamos como que mostrar la falsedad, mostrar la falacia de que habría efectivamente un punto desde en donde se pudiese ver todo, digámoslo así. O sea, el punto de la omnipresencia cae ahí, ¿no? O sea, o de la omnisapiencia, no sé cómo se dice eso. Pero la posibilidad de ver y aprender todo en ese momento se destruye a través de una anamorfosis, digámoslo así. O sea, porque te obliga, el cuadro, digámoslo así, el cuadro para apreciarlo bien, te obliga a ocupar por lo menos dos puntos de vista previamente calculados por el artista que hizo ese cuadro. Exacto, la experiencia esta del encuentro, por ejemplo, con la calavera, para poner ese ejemplo como pueden ser otros, que de todas maneras me parece paradigmático por estas cuestiones en relación a la muerte que vos dijiste y lo que pone en cuanto a la razón del hombre, no solo le devuelve la finitud al hombre, sino que en esta empresa que creó de posibilidad de representarse una realidad o una perspectiva real y objetiva, encuentra que de alguna manera eso puede incluir un punto que le es ciego, o sea, algo que se le escapa de eso, que no puede ser abarcado
que solo se les revela al posicionarse en un lugar donde al final lo otro termina siendo invisible. O sea, es la imposibilidad de esa omnivisión, como dijiste. ¿Querías comentar algo más, Fede? Pero ahí me había parecido interesante, justamente pensando en esto de que la anamorfosis no se trata de cualquier cosa, y que muchas veces eh, con respecto al arte se dice que vale cualquier cosa, pero retomando que el Renacimiento se trató de un punto de conjunción entre el arte y la ciencia, por ejemplo, implica que justamente el estatuto de la anamorfosis es una distorsión, pero que no es completamente ilógica, y teniendo eso en cuenta las reglas formales para la producción de estos engaños, como revés de lo que se planteaba como perspectiva real, ¿no? Que no tenían que ver solamente con el ojo del pintor, quiero decir, se me ocurrió por ahí plantear esta analogía así en la clínica, por ejemplo, cuando hablamos de trabajar con geometría, con topología, con formalizar casos, si se trata de, por ejemplo, el ojo clínico como producto de la experiencia personal o los atributos individuales del analista, o el genio de Freud, el genio de Lacan, el genio del autor, o, por ejemplo, si se trata del atravesamiento de una experiencia inefable como podría ser un análisis, o si en realidad más bien poder hacer la formalización de una práctica que hace transmisible, o sea, de la manera de poder establecer reglas formales para el trabajo de los casos. Hay algo muy interesante de esto que estás diciendo, de la posibilidad del arte de soportar todo o algo así, que fue una cita que encontré en Facebook, adjudicada a Roberto Bolaño. Después te las paso también, o lo pongo entre los comentarios, pero dice lo siguiente: un poeta lo puede soportar todo. Qué interesante eso, ¿no? Que nosotros pensemos que los poetas pueden soportar, o sea, pensamos que los poetas son superhéroes, ¿no? Un poeta lo puede soportar todo, lo que equivale a decir que un hombre lo puede soportar todo. Pero no es verdad, son pocas las cosas que un hombre puede soportar de verdad. Un poeta, en cambio, lo puede soportar todo. Con esta convicción crecimos. El primer enunciado es cierto, pero conduce a la ruina, a la locura, a la muerte. Y, y qué interesante para pensar eso, ¿no? Pensar la relación de arte, de pensar, ¿no? Que habría personas que pudieran ser arte, es decir, que nosotros los pudiéramos pintar con nuestro pincel, ¿no? Nosotros pintarlas a ellos, a ellas, a ellas, ¿no? O sea, como si nosotros efectivamente estuviésemos creando eso a partir de nuestro genio, como si ellos en verdad pudieran soportar todo, ¿no? Que es rara esa idea, pero también que coherente en cierto sentido, ¿no? Creo que lo que estás diciendo es que habría que revisar eso también, o sea, el psicoanalista es aquel que puede soportar todo, o es aquel cuya teoría es tan potente que puede abarcar todos los casos, o se estará él creando, digamos así, sus propios pacientes. Creo que ahí hay como algunas, yo no sé, eh, pero hay cosas interesantes a pensar ahí en la relación de como si el arte fuese cualquier cosa, ¿no? Como si fuese, como si soportara todo. Cuando entiendo yo que quizás esto, por lo menos, o sea, por lo menos habría una manera de pensar el arte desde el punto de vista perspectivo, que sigue, o sea, hay arte que sigue las reglas matemáticas,
interesantísimo eso, ¿no? O sea, hay artistas que en realidad fue al revés. Hay matemáticos que se interesaron por la representación tan fidedigna que hacían los artistas de la realidad, ¿no? O sea que hasta tal punto de que la superficie, no olvidemos que trabajamos con algo de bidimensional, ¿no? O sea que nosotros solo estamos viendo la parte de afuera, no estamos viendo la parte de adentro, ¿no? Que las superficies sean indiscernibles. O sea que quizás haya que hacer algo más que mirar, digámoslo así. Y ahí pasan cosas interesantes. Sobre todo si pensamos que por lo menos hay dos miradas, como efectivamente te exige la anamorfosis pensar, ¿no? Que habría, sí, sí, habría una manera donde está todo rectico y están dos tipos ahí muy bien vestidos, sabiendo, ¿no? Con todos sus instrumentos de saber, pero después hay otra perspectiva que es la muerte, ¿no? O sea, hay otra perspectiva que justamente barra cualquier posibilidad o cualquier intento de que nuestro pensamiento corresponda con el ser, digámoslo así, o que corresponda con la naturaleza por el mínimo, o sea, como mínimo por el hecho de que nuestro pensamiento se acaba. Entonces, ¿cómo va a corresponder? O sea, yo no entiendo. Y ahí es donde hay momentos donde, para mí hay momentos donde conviene no entender, ¿no? No entiendo qué quiere decir eso de que la realidad crea, que nuestro pensamiento crea la realidad, porque eso sigue lógicamente que cuando nosotros dejemos de pensar, la realidad deja de existir. Qué idea tan loca, ¿no? Pero retomada además por Freud, cuando él básicamente dice, cuando ustedes están menos advertidos, ahí más son. Es interesantísimo, ¿no? Yo voy a esperar hasta que el paciente esté inadvertido y empiece a jugar con ¿cómo se llama esto? La cartera y a meterle los dedos, y ahí voy a hacer mi interpretación de que eso tiene que ver con masturbación. Y justamente porque el paciente estaba inadvertido, no podrá él decirme, no, yo no estaba pensando en masturbarme, ¿qué estás hablando? Bueno, Fede, yo estoy un poco cansado, me imagino que tú también, y no me quiero imaginar la audiencia, me parece que fue buenísimo este tiempo y te lo agradezco mucho. No sé Gracias a vos. si quieres decir cómo se pueden contactar contigo, o algún email o alguna información más. Sí, me pueden buscar tanto en Instagram como en Facebook, Fede Ledesma. No me estoy acordando mi Instagram en este preciso momento, pero creo que es fede.ledesma07. Lo Eh, agregamos después, lo enviamos. dale, dale, perfecto. Bueno, gracias de nuevo y gracias a todos ustedes. Nos vemos en la próxima.